Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación entonces de la suma de vectores. Vamos a hallar el vector resultante. Tenemos un eje de coordenadas X y Y. Tenemos varios vectores. Por ejemplo, este vector que mida 45, que tenga un grado de inclinación de 45 grados, que mida por ejemplo 15 newton, que por acá abajo tenemos otro de 12 newton, pero que el ángulo sea con respecto a Y 30 grados, que por acá tengamos otro vector también de 30 grados, que mida 12 newton también, pongámosle por acá también otro que sea pequeño, que sea otro de 5 newton, que tenga un ángulo respecto a Y de 30 grados, y pongámosle otro en Y, por ejemplo este en Y, 6 newton. ¿Listo? Vamos a determinar el vector resultante. Entonces, para ello debemos descomponer todos los vectores, valga la redundancia, en sus componentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle, para poder determinar las componentes de cada vector, una letra a cada uno. Vamos a llamar este el vector A, este es el vector B, este es el vector C, este es el vector D, este es el vector E y este es el vector F. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a tener para todos componentes AX y AY, componentes BX y BY, componentes CX y CY, DX, DY, EX, EY y por último FX y FY. Debo tener siempre claro y presente que la componente que tenga el ángulo la voy a hallar con la razón trigonométrica coseno. Comencemos. Y también además debes tener claro cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Recuerda, los X positivos a la derecha, los Y positivos hacia arriba. ¿Está claro? Muy bien. Así. Entonces, la consideración que tienes que tener presente es que el que tenga el ángulo es con coseno. Comencemos por ejemplo, el vector A. El vector A tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje Y. Entonces la componente en X va a ser con coseno, como lo vemos acá. Entonces la componente en X es con coseno. La componente en Y, si esta es con coseno, será esta con seno. Y determinamos el signo. ¿Cómo es la componente de A en X? Positiva. ¿Cómo es la componente de Y en X? Positiva. Y también determina, lógicamente, entonces, si es X es Y, si es Y es J. Continuamos con el vector B. ¿Qué vemos de particular en el vector B? Que está sobre el eje X. Quiere decir esto, que la componente en Y va a valer 0. Todo el vector va a estar solamente en X. Entonces vamos a tener que el vector en X va a ser 5Y. ¿Por qué 5? Porque es positivo. Continuamos con el vector C. El vector C tiene el ángulo respecto al eje Y. Por lo tanto, la componente Y va a ser con coseno. Entonces vamos a obtener que Y va a ser 12 por coseno del ángulo, que en este caso es 30. Si Y es con coseno, X es con seno. Después de determinar esto, determino el signo. La componente en X, ¿cómo es en este caso? Positiva. La componente en Y, ¿cómo es en este caso? Negativa. Continuamos con el vector D. El vector D tiene un ángulo de 30 grados respecto al eje X. Quiere decir eso entonces que la componente en X es con coseno. Entonces obtenemos que la componente en X es con coseno. Entonces 12 por coseno de 30. Si este es un coseno, el otro es con seno. Y determino además el signo. Y que veo que la componente en X del vector D es negativa y que la componente Y también es negativa. Pasemos al vector E. El vector E tiene un ángulo de 30 grados respecto al eje Y. Por lo tanto, la componente en Y tiene que ser con coseno. Por lo tanto, la componente en Y va a ser 5, la magnitud del vector, por coseno de 30. Si esto es con coseno, el otro lo determino con seno.
determino también el signo. Yo sé que la componente en X es negativa, pero la componente en Y es positiva. Por último, el vector F. El vector F tiene la particularidad que está en todo el eje Y. Quiere decir eso, que la componente en X mide 0 y que toda la componente o todo el vector va a estar sobre el eje Y. Ahora, para determinar la resultante debo sumar todas las componentes Y y obtener una resultante en Y. Lo mismo debo hacer con Y. Sumo todas las componentes Y para obtener una resultante Y. El vector resultante es igual a 5,2i más J. ¿Está claro? Ahora vamos a hallar la magnitud de ese vector y el ángulo. Primero la magnitud. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces me queda raíz de 5.2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que obtengo una magnitud igual, opero raíz cuadrada, abro paréntesis, 5.2 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 1, cierro paréntesis, igual 5,3. Ok, el 5,3, ¿de qué unidades estamos hablando? Ahora, para hallar el ángulo se aplica la razón trigonométrica tangente. Ok, yo tengo, según esto, miren, vamos a tener un vector de en Y 5,2, digamos, más o menos que es por aquí, y en J 1. Entonces el vector resultante aproximadamente me daría por acá. Ese vector va a tener un ángulo teta. Este ángulo de acá lo va a llamar teta. Aquí se formó un triángulo rectángulo, siempre se forma un triángulo rectángulo. Tal que aquí la resultante en X, esta es la resultante en Y. Este es el ángulo teta. Entonces, aplicando la tangente que me daría, tangente teta es opuesto sobre adyacente. Desde aquí, como yo he dicho, es el ángulo teta que será igual. Tangente a la menos 1 de quién? De RY sobre RX. Entonces, reemplazando, ¿qué me dará teta? Tangente a la menos 1 de ¿cuánto? RY de 1 sobre 5,2. Entonces obtengo un valor de teta igual a shift tangente, abro paréntesis, 1 dividido 5.2, cierro paréntesis, igual 10,9. Como pueden ver, nos dio algo razonable, un ángulo de 10,9. Entonces, en síntesis, hallo la componente de cada vector, hallo la resultante en X, hallo la resultante en Y. Con esto hallo la magnitud y con estas componentes hallo el ángulo aplicando la tangente. ¿Me hice entender, mis queridos?